Al encabezar la Asamblea General del IMSS, el presidente Enrique Peña Nieto reitera que el instituto no se privatiza. Que nadie pretenda confundir o engañar a la población. El carácter público de esta noble institución es y seguirá siendo inalterable. Al comparecer ante la Cámara de Diputados, el secretario de Educación Pública expresa su disposición al diálogo con quienes conforman la infraestructura educativa. Procuraduría General de la República informa la consignación de 6 personas más implicadas en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Hoy podemos afirmar que ha sido desarticulado el grupo responsable que desde el exterior planeó, organizó y materializó la evasión. El fenómeno meteorológico Patricia genera alerta en 9 estados de la costa del Pacífico. Vicepresidente de Estados Unidos John Biden descarta presentar su candidatura a la Casa Blanca. Benjamín Netanyahu culpa al líder palestino de provocar holocausto nazi. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mesa del primer café en este jueves 22 de octubre. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Ana María Salazar, Raimundo Riva Palacio, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Pues tenemos varias cosas bastante interesantes. Por un lado, la Junta de Gobierno de la UNAM ya difundió hoy sus 10 aspiraciones, una depuración de varios de ellos. Incorpora pues a los 2 que visiblemente son los más fuertes, que son Rosaura Ruiz, que es la directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y Sergio Alcocer, que fue el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte. También se encuentra el doctor Francisco Bolívar Zapata. Él es uno de los grandes científicos de México, asimismo es un promotor de los transgénicos. ¿Por qué me detengo en Bolívar Zapata? Porque él fue miembro de la Junta de Gobierno que votó por José Narro en su último periodo. Entonces, no es ilegal que un miembro de la Junta vaya a contender en la siguiente elección, pero no se ve bien por un conflicto de interés. No es ilegal, es un asunto de ilegitimidad, pero tiene otro problema, que es su edad. Él tiene 2 años menos que el máximo para poder ser rector, por lo tanto, si él fuera electo, sería un rector para un solo periodo. ¿Cuál es el problema cuando es un rector para un solo periodo y la expectativa se acaba sobre la posibilidad de reelección? Pues que la universidad empieza a actuar con sus propios anticuerpos y sus propias dinámicas. Sí. Por lo tanto, sería una especie de rector sin poder. También está Fernando Castañeda, que él es director de la Facultad de Ciencias Políticas, que es muy bueno, pero trae un problema arrastrando desde hace varios meses, que es el narcomenudeo en esa escuela. Hay una persona que es muy fuerte, que es Javier de la Fuente. Muy poco conocido, pero es el director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores. Las ENES las creó el doctor Narro, son campus de la UNAM por los cuales se ha venido expandiendo la UNAM en otras ciudades. Y también hay un proyecto de varios de los aspirantes a seguir creando este tipo de escuelas para generar que la UNAM tenga campus, vaya teniendo campus cada vez en mayor número de ciudades en el país. Está un candidato muy fuerte, Enrique Graue, que es el director de la Facultad de Medicina, pero ¿cuál es el problema que tiene el doctor Graue, que es un oftalmólogo de primer nivel? Los últimos 2 rectores, Juan Ramón de la Fuente y José Narro, salieron de la Facultad de Medicina. Esto no lo impide, no es ilegítimo ni es ilegal. Pero recuérdanos cómo se elige. Es la Junta de Gobierno. ¿Cuántas personas son? Son 17 personas. Son 17 ¿Cuál es el problema que tiene la Junta de Gobierno hoy en día? Que no hay un líder. Okay. Entonces, al no existir un líder dentro de la Junta de Gobierno, pues está muy disperso, es muy difícil. Fíjate, son 10 personas. ¿Qué sucede? Si 10 personas, ¿qué sucede si cada quien vota por uno? Sí. O por 2. Imagínate que en la siguiente ronda pasen
5 o 6. Sí. O sea, es un proceso complicado. Se encuentra y esta persona, no hay que perderla de vista, es Héctor Hernández Bringas. Él es coordinador de planeación de la UNAM y es una de las personas que en un segundo nivel de conocimiento dentro de la universidad tiene muchísima ascendencia por su trabajo. También hay que considerarlo. Y se encuentra entre otras personas Suemi Rodríguez. Es la otra mujer. Hay 2 mujeres también aspirando para este cargo y ella es una muy reconocida investigadora dentro de la UNAM. Tiene muchos méritos académicos como investigadora Suemi Rodríguez. Bueno, pues aquí tenemos ya este comunicado de la Junta de Gobierno de la UNAM, en la cual ya establece los 10 nombres con los cuales van a estar. ¿Y cómo los van eliminando? ¿Van votos por votos y van eliminando gente? Pues sí, tendrán que... es un proceso interno. Esta decisión la deberán de tener lista para entre el 5 y el 7, dicen 5 y 6 de noviembre próximo, porque el último día del rector José Narro al frente de la UNAM va a ser las 11 de la noche con 59 minutos del 16 de noviembre. El 17 de noviembre tendría que asumir el nuevo rector. Por lo tanto, se espera que el nombre del nuevo rector se dé entre el 15 y el 16 de noviembre. Pero seguramente vamos a empezar a escuchar sobre a quién se seleccionó en la segunda semana de noviembre. Esto es lo que está saliendo en este momento. Y también hay un reporte de Naciones Unidas muy importante porque está condenando a la República Checa por violaciones sistemáticas a los derechos humanos en contra de refugiados inmigrantes. Esta es la primera condena que da Naciones Unidas a una nación en el contexto actual de la crisis de refugiados que cerró sus fronteras prácticamente, Croacia, todos los refugiados. Entonces la castiga de una manera importante. Y si les parece bien, vámonos con el plan informativo que nos proporciona la agencia Intelite, porque tenemos muy interesantes diagramas. Ahorita les vamos a decir de qué se trata. 39% de los impactos, 39% de los impactos es el evento que hubo ayer encabezado por el presidente con el Seguro Social. José Antonio González, director del Seguro Social, habló de todas las reducciones que se han venido dando en el gasto del instituto con algo muy importante: sin despido y sin recorte de insumos. ¿Qué es lo que ha hecho José Antonio González en el Seguro Social? Algo espectacular. Sí. Es un trabajo de orfebrería financiera, llamarlo de alguna manera, donde lo que han hecho es ir, por ejemplo, introduciendo tecnologías para, por ejemplo, citas, para pedir citas, algo tan sencillo. Bueno, las citas, este tipo de procedimiento donde se ayuda a los pensionados, se ayuda a los enfermos en diferentes modalidades, les ha permitido reducciones de la nada, o sea, sin inversión, sino con organización administrativa, por casi 300 millones de pesos. Simplemente en un detalle de cómo este trabajo de ver qué es lo que se puede hacer, en dónde se pueden achicar tramos de gestión, les ayuda a generar este tipo de ahorros. Sanear finanzas, sí. A sanear las finanzas. Entonces, toda esta forma de la ingeniería financiera y también de la reorganización administrativa. Las licitaciones de medicina, Raimundo. Bueno, la manera como se compactaron, ¿verdad? Muy criticado, por supuesto, por una industria que es mucho dinero que está involucrado, pero la forma como se reorganizó la compra de medicinas por parte del Seguro Social, agrupando en 2, conglomerados, lo que hizo fue una reducción en el costo de las medicinas y que el precio de las medicinas no tuviera que estarlo subsidiando el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, un gran trabajo el que ha hecho José Antonio González al frente del Seguro Social, y el presidente de la República lo que hizo fue una declaración política, porque dijo claramente que no los engañen, no es textual lo que digo, pero que no los engañen, porque de que se va a privatizar el Seguro Social, que esa es la crítica. ¿Quién genera la crítica?
la generan los laboratorios químico-farmacéuticos que han resultado afectados con el apoyo de sectores de sindicatos y sectores de izquierda. Es que, ¿sabes de dónde surge la crítica inicialmente? Porque se ha hablado, y parece que es una propuesta, más que una propuesta ya es un proyecto, de que va a haber una fusión entre el IMSS y el ISSSTE. Y también de una forma u otra el seguro popular. Por la misma razón, o sea, las sinergias que se crea cuando tú fusionas a estas tres instituciones podría ser muy, muy interesante. Entonces, cuando se empezó a hablar de esa fusión, se publicaron varias críticas de qué es lo que implicaría eso para el salario de los médicos, el salario de las enfermeras, y cómo podría afectar las prestaciones. Entonces, un poco se empieza a ver esa crítica ante ese anuncio. Que ayer todavía no lo han dicho, no lo han formalizado, pero sí es una propuesta que antes de que termine esta administración probablemente va a acabar siendo una gran institución donde están estas tres patas de la seguridad médica o de la seguridad de la salud del país. 24% de los impactos fue el mensaje de la procuradora Arely Gómez anoche, anoche, donde anuncia la desarticulación del grupo que organizó la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Hay 9 personas consignadas, ninguna de estas personas es funcionaria o es custodio, es miembro de ninguna institución. Las 9 personas pertenecen, cuando menos 8 de ellas pertenecen al Cártel del Pacífico, más conocido como el Cártel de Sinaloa, y también se encuentra el principal jefe de abogados de Joaquín El Chapo Guzmán mientras estaba preso en el altiplano. Le vamos a tener los detalles de cómo fue la fuga desde el primer momento. Les vamos a dar a conocer el peritaje del túnel construido de la casa a la celda 20 donde se encontraba Joaquín El Chapo Guzmán y quiénes fueron participando en los diferentes tramos de control de la obra, quienes compraron el terreno, quién condujo la motocicleta por debajo del túnel que sacó a Joaquín El Chapo Guzmán, por qué ruta terrestre se fue a una pista clandestina en Querétaro y cómo fue que se escapó y cómo fue que se hirió Joaquín El Chapo Guzmán cuando estuvo la Marina a punto de capturarlo el 9 de octubre, en la primera quincena de octubre, digamos de esta manera. También 22% de los impactos. Ayer estuvo en la tarde el secretario de Educación, Aurelio Nuño, en comisiones de Educación y Cultura en la Cámara de Diputados. Él volvió a insistir también en la gratuidad de la educación. Entonces tampoco se va a privatizar la educación. El secretario realmente, cuando uno escucha las preguntas que le hicieron los legisladores, pues siguen muchos diputados anclados hace 2 años en la reforma educativa, en la parte administrativa y laboral. No escuché, y puedo estar equivocado, no escuché ninguna pregunta que le hubieran formulado al secretario de Educación para preguntarle qué tipo de educación es la que se va a instaurar en México para dentro de 25 años. Porque cuando hablan de que es una educación de calidad, bueno, pues por supuesto que es como algo, verdad de perogrullo. El asunto es una educación de calidad, ¿qué es lo que significa? ¿Qué significa en términos de currículas? ¿Qué significa no únicamente en términos de infraestructura? ¿Y por qué es tan importante que respondan a esa pregunta? Es porque en base a la respuesta a esa pregunta, Raimundo, son los tipos de maestros que buscas contratar y capacitar. O sea, ¿cómo van a ser tus maestros en el futuro? Para ver qué tipo de país quieres. Esto es lo que se hizo en Singapur, que era un país realmente separado de Malasia, cuando se rompe la Federación Malasia ya en 1954, que lo único que había era pantanos, era realmente inservible el terreno y se plantearon un plan educativo de 25 años y ahí está hoy Singapur, impulsado por la educación, siendo uno de los grandes centros financieros del mundo y una de las naciones
que está en los primeros lugares en todos los indicadores positivos que hacen todas las organizaciones internacionales. Pero bueno, esto es lo que el secretario de Educación, pues yo diría, tuvo un día de campo, porque no hay legisladores que realmente estén planteando o cuestionándole cuando habla de la educación de calidad, qué es lo que significa y cómo lo van a llevar adelante. Sí. Lo que dijo también el secretario es prácticamente la luz verde a la Secretaría de Cultura que anunció el presidente el 2 de septiembre, donde, como dice Rafael Tovar y Teresa, no se va a crear nada nuevo, no va a haber ningún gasto, lo que se va a hacer es una organización administrativa, porque Conacult en sí mismo tiene más presupuesto que algunos estados. Sí. Entonces, no hay un asunto de más personal, al contrario, en la reorganización seguramente se van a adelgazar algunos procesos y no lejos de costar, quizás hasta haya algunos ahorros, porque le van a dar a la cultura una alta prioridad. Cultura y educación van juntas porque te dan este sedimento para el desarrollo. Nomás recordando, hace un año cuando estábamos hablando sobre el tema de la reforma educativa aquí en esta mesa, ¿recuerdan ustedes cuál era la gran bandera de aquellos que estaban en contra de la reforma educativa? Que se estaba privatizando la educación. O sea, ese tema ya no se usa, o sea, ya no es un argumento. Todo lo que se ha hecho hasta ahora pues indica que, digo, al contrario, parecería que hay un proceso de tratar de depurar y de tratar de meterle más recursos. Mira, a mí me parece muy bien que sean ese tipo de observaciones, pero que no se queden en enunciados. Sí. Entonces, si hay una crítica en ese sentido, que se sostenga la crítica, porque lo que hemos visto es retórica. Exacto. Bueno, entonces, por eso el tema del IMSS, de lo que está pasando con las reformas dentro del sector de salud, también va un poco a eso, es un poco de retórica de que se está privatizando la salud en el país. Y de nuevo, pues estas banderas que se agarran para poder defender o poder contradecir o tratar de tener reformas que parece que obviamente necesitan estas instituciones. El siguiente tema, en el PAI informativo, 6% de los impactos, es esto que se está generando en el Senado, que me llama mucho la atención, donde se está promoviendo que se posponga el apagón analógico. El apagón analógico, que es ya el traslado de la televisión análoga digital, que empezaría en diciembre en el norte del país. Están pidiendo que se posponga y la razón es que todavía no se ha podido completar el proceso de entrega de televisiones en el norte del país. ¿Por qué no se ha podido completar? Pues por la veda electoral. Pues sí. Entonces, esta veda electoral que dijeron es que no pueden entregar televisores. No vaya a percibirse como... Bueno, pues nos tiene atrasados en la transformación tecnológica. Las grillas y los intereses particulares las viene arrastrando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues porque estuvieron 3 meses sin poder hacer absolutamente nada. Por eso digo, es que no puedo creer que este tipo de intereses particulares, en este tipo de organización del sistema electoral absurdo, retrase el desarrollo económico. Cuando digo absurdo, lo acabamos de ver en las elecciones de Canadá, todavía no estaban cerrándose las casillas en el oeste de Canadá, y ya estaba cantada la elección, ¿verdad? ¿Qué sucedió? ¿Esto generó un abstencionismo? Pues no. El comportamiento electoral fue absolutamente normal y no vienen con este tipo de cosas. En Monterrey, 120,000 personas que se quedan sin la posibilidad de tener una televisión por una mala aplicación de la política en un sentido de tiempos y de entendimiento de tecnologías. Es una transición complicada que se le tiene que dar, que a nivel internacional ha ocurrido también en otros países. Pues gracias Instituto Nacional Electoral, gracias políticos por retrasar el desarrollo y el avance tecnológico de este país. Sabes que ahora también se está volviendo un tema de presupuesto. Estaba escuchando las declaraciones de la mujer que representa todas las televisiones estatales. Y lo que ella estaba comentando, hasta cierto punto tiene sentido, que esta transformación requiere de tecnología que viene
fuera de México, viene especialmente de Estados Unidos y de algunas partes de Europa. Si se hubiera hecho durante la veda, ¿verdad? No estaremos pagando Entonces, el 25% de sobreprecio por la depreciación del peso frente al dólar. Exacto, y entonces lo que ella estaba pidiendo ante el Congreso es, pues necesitamos presupuesto, necesitamos que el gobierno federal les esté dando... Ustedes son corresponsables, pues ahora suelten el dinero. Pues, exacto, no, es lo que le están diciendo. Entonces, sí es interesante el argumento, pero por lo que tú dices, si lo hubieran hecho hace un año, o sea, saben que viene esta transformación. La aprobaron, pues entonces pónganle las ruedas. En el Senado por lo menos parece ya el PRD, PRI y PAN todos están de acuerdo que sí es un tema que hay que darle más tiempo y que hay que retrasar. Por eso pienso que es muy interesante porque todo apunta, todo huele a que se va a posponer el apagón analógico que tenía que empezar en ¿qué? Pues en 2 meses. Ya en el norte del país hay que recordar que con respecto al dinero, que en la Unión Europea tuvieron que ir aplazando, y finalmente se retrasó 5 años por razones presupuestales. Sí. Ahí no eran televisoras, eran decodificadores. Aquí, ¿por qué no se fueron por los decodificadores? Porque era más caro que las propias televisoras. Bueno, 6% también de los impactos está en la declaración de funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores que minimizan el recorte que hizo el gobierno de Estados Unidos a la iniciativa Mérida. Me parece que está bien, no pueden decir otra cosa, no pueden celebrarlo, negar los pompones y brincar, pero es terrible el mensaje que está mandando Estados Unidos. Oye, pero buena gente el gobierno de Estados Unidos, o sea, los funcionarios, porque tuvieron esa reunión. Entonces, en términos de óptica política, lo que surge de esa reunión es que Estados Unidos respalda a México en su esfuerzo de reducir las violaciones de derechos humanos y respalda la decisión de México de avalar la decisión lo que hizo la comisión de expertos y avalar y apoyar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya no recuerdo en qué periódico vi la fotografía, pero es una fotografía maravillosa, porque es la reunión ayer en Washington, desde está del lado izquierdo la delegación mexicana, que fue a Washington, del lado derecho están los funcionarios del Departamento de Estado, y quien encabezan el embajador Miguel Ruiz Cabañas por la parte mexicana, pero ahí está el subsecretario Roberto Campas Ciprián de Derechos Humanos, está a la derecha del embajador Ruiz Cabañas, el embajador de México en Washington, Miguel Bacéns, pero enfrente tienen a la autora intelectual del recorte, la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson. Entonces, ¿cómo no le agarré la fotografía para que se las podamos mostrar? Que es como es una ironía lo que se dio. Ella, que se supone que va a ser la siguiente embajadora de Estados Unidos. Algún día los republicanos no la han dejado, parece que por lo menos en este año a lo mejor no la van a ratificar. Y el próximo año entran en proceso electoral, entonces un tema que tiene que ver con Cuba y que tiene que ver con Ted Cruz y Marco Rubio, no tiene que ver con México y no tiene que ver nada que ver con México, todo es sobre Cuba. Bueno, y el último tema del país informativo que nos proporciona la agencia INTEL, el Fondo Monetario Internacional vuelve a elogiar las reformas estructurales en México. Y digo, por favor, ya no hablen de reformas, hablen de efectos, no de la causa, porque la palabra reformas es tan mal vista por los mexicanos hoy y siempre, y en todos los países. Cuando hablan de las reformas, como siempre hay grupos de interés afectados, siempre se generan corrientes de opinión muy negativas. ¿Podrían llamarlo nuevas políticas? No, habla sobre los efectos. Bajó la luz, bajó la telefonía, es decir, el efecto, esa es la comunicación política. Pero bueno, este es lo que nos proporciona el PAI informativo de la agencia. Quiero llevarlo rápidamente a una portada el día de hoy en El País, porque tú hablas de cómo está elogiando el Fondo Monetario Internacional a México. Pues que resulta que ahora en Venezuela esos elogios no servirían mucho. No sé si vieron la portada del País donde dice, Maduro acusa de conspiración a la primera firma del país, la empresa más grande de Venezuela. Bueno, lo están acusando al CEO Lorenzo Mendoza, que es presidente de esta empresa Polar, el grupo comercial más importante de Venezuela, por negociar supuestamente con el Fondo Monetario Internacional una intervención en la economía del país. Bueno, ninguna empresa
tiene tratos con el Fondo Monetario claro que Internacional. No. Pues claro que no, para empezar. Entonces, no hay manera, no hay injerencia, no hay relación, no hay nada. No hay absolutamente nada. ¿Cuál sería la intervención del Fondo Monetario? El Fondo Monetario Internacional viene ya cuando hay un desastre, que ya están en la antesala de un desastre, y son los países que van y tocan la puerta y le dicen, oigan, pues échenos la mano, y entonces el Fondo Monetario Internacional dice, les vamos a dar préstamos, pero ustedes tienen que hacer esto y esto. Aquí está la prueba. Políticas económicas. Aquí está la prueba. Voy a mencionar el nombre porque el nombre tiene una relación importante con México. Es la prueba de esta conspiración, es una conversación telefónica de 6 minutos entre Lorenzo Mendoza, que es el presidente de Empresas Polar, y Ricardo Hausmann. Ricardo Hausmann fue ministro de Planificación de Carlos Andrés Pérez, pero Ricardo Hausmann es actualmente el director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Ricardo Hausmann es un economista reconocido en todo el mundo. Él tiene, por ejemplo, él encabezó un grupo de investigadores de Harvard y del Tecnológico de Massachusetts y desarrollaron un modelo sobre la complejidad de las economías que se puede buscar en internet. Si alguien lo está escuchando y le interesa, busque en inglés Economías Complejas, MIT, y les va a salir algo espectacular, porque ahí van a poder ver todos los países, cómo está, cuál es la complejidad de su economía, y a partir de la complejidad de la economía tú puedes ver qué países tienen un futuro y qué países se van a acabar con sus recursos naturales. Y lo saco aquí en referencia, en el contexto, por 2 cosas. Una, porque en el comparativo Brasil y México se ve perfectamente la industria obsoleta de Brasil, que se va a ir agotando, y la industria de punta de México. Ahí están las 2 grandes diferencias. Tú lo habías mencionado ya esto aquí en la mesa. Sí. Ahora, la parte visual de ese reporte, porque lo pone, es visual el reporte, es extraordinario. O sea, lo entiendes, o sea, lo ves visualmente. No tienes que ser un experto en economía y lo ves claramente. Pero además, Ricardo Hausmann es realmente quien anima, quien desata la creatividad en este gobierno para las zonas económicas especiales. Ricardo Hausmann es uno de los grandes especialistas en desigualdad, pobreza, en desarrollo de zonas marginadas. Estuvo en México, lo invitaron un poco para platicar con él. Él hizo este análisis, tampoco necesita hacer un peritaje sobre las zonas económicas, los conoce perfectamente México, y él, sobre la base de su experiencia, de su larga experiencia, dijo, pues lo que tienen que generar aquí son zonas económicas especiales, que es lo que precisamente se anunció hace unas 3 semanas. Entonces, el autor intelectual inopinado de las zonas económicas especiales es Ricardo Hausmann. Por lo tanto, dentro de la conspiración, cuando se entere Nicolás Maduro de esto, va a meter a México. No, claro. México va a participar de esta conspiración en contra de Venezuela. De la intervención económica en Venezuela. El Washington Post y el New York Times en su primera plana, algo que estaremos tocando más adelante, pero la decisión que anuncia el día de ayer el vicepresidente Joe Biden de no ir por la presidencia de los Estados Unidos en el 2016, un discurso muy interesante que ya platicaremos a profundidad. Sin embargo, hoy lo destacan de manera importante los 2 periódicos políticos también de mayor influencia en los Estados Unidos, un discurso en el cual plantea el tema del legado tanto de Barack Obama como de él, según los analistas, no tanto por la parte de declinar la candidatura, sino inclusive un discurso mucho más de campaña presidencial, pero simplemente dice, no tengo la energía y no es el momento para... ¿Qué tanto, Juan Pablo, influyó la gran actuación de Hillary Clinton en el debate? Es justo, el día martes lo platicamos aquí, los números que entregaron del NBC Wall Street Journal, la última encuesta que se dio después del debate demócrata. Para Hillary Clinton, lejos de crecer, fue una ganancia importante. 51% de la intención del voto es para Hillary Clinton, Bernie Sanders se encuentra en un 20% y Joe Biden 15-13%. Es decir, muy difícilmente en la historia de la política norteamericana un candidato ha pasado de 15%
50% a más del 51%, entendiendo la operación política que ya tiene Hillary Clinton. Bueno, creo en que marcha. Barack Obama en un momento dado estaba con esos números y creció, pero ya. Joe Biden no es Barack Obama. Exactamente, también. exactamente. Hay que- Oye, simplemente estaba yo viendo la portada del Independent de Londres sobre este debate innecesario que desata el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre el Holocausto. ¿Qué necesidad tenía Benjamín Netanyahu de abrir en este momento de tanta tensión en Israel un tema sobre el Holocausto? Salvo que piense que al generar este tipo de debate, él va a obtener una cuestión interna que seguramente es un asunto de política interna. No es la primera vez que lo hace. Es el contexto. Exactamente. El contexto es donde te genera una discusión de esta naturaleza para generarte una cuestión interna. Apoyo. Ahora, pero también es un discurso muy complicado y muy peligroso, yo puedo decir, entendiendo el contexto de lo que está sucediendo en el Medio Oriente en este momento. O sea, en términos de seguridad regional, lo que menos ayudaría a lo que está pasando con Siria, con ISIS, con la presencia de Rusia y el papel que está jugando Rusia en esta guerra civil, el papel de Estados Unidos. Canadá entra y dice, nosotros ya no le vamos a entrar a esta guerra en Rusia. O sea, hay todos estos otros factores, lo que está pasando en Egipto, todos estos factores de instabilidad, y luego lo que ya está volviendo a surgir, que parecería una que sugiere que los árabes son copartícipes. Es eso, de la responsabilidad. es lo que dice. ¿Qué fue lo que dijo ayer Benjamín Netanyahu? Que Hitler fue empujado por árabes y por palestinos de alguna forma para cometer el holocausto, que él en un principio no tenía la intención de acabar con los judíos, sino que fue a partir de la persuasión de un personaje árabe histórico que Hitler decidió acabar con la comunidad judía en momentos en los cuales hay enfrentamientos en Jerusalén entre palestinos e israelíes, que son enfrentamientos directos, mano a mano, de acuchillamientos, de atropellamientos, y lo decía, esto aporta al debate de una forma absolutamente innecesaria. Eso es lo que tienen las primeras planas internacionales y nacionales, y también el PAI de la agencia Intelligence. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Nosotros vamos a un corte. No se vayan, regresamos con mucho más aquí a la mesa del mercado.